Hola amigos, bienvenidos a este nuevo encuentro con la historia y mucho más. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Vamos a entrar a hablar sobre la arqueología bíblica. Vamos a estar comentando varios artículos publicados por la Sociedad de Arqueología Bíblica y vamos a hablar sobre cómo se escribió el texto bíblico, la Biblia, durante y después del exilio del pueblo judío, del pueblo de Israel. Vamos a prestar atención para esto a la evolución del idioma hebreo y vamos a explicar realmente las diferencias en los textos y escritos que tuvieron lugar por esta época, tomando como referencia los escritos de el profesor Hurwitz y también del profesor Sauter, y también vamos a explicar acerca de detalles, ¿no?, que nos dejan ver claramente en cuanto a cómo se escribieron los textos, si el hebreo pues sufrió alguna variación. Y en cuanto a esto, el profesor Jan Joster explicó esto en un artículo más detallado llamado "Cómo el hebreo se convirtió en el lenguaje sagrado" y qué es lo que significa esto. Y para entrar en detalles, o antes de comenzar, como siempre, les quiero recordar y animar a que visiten la página de la Radio de la Historia para que estén atentos a este programa, como cada lunes a las 8 de la noche, y también a otros podcasts sobre temas históricos, sobre temas de misterio. Para ello pueden visitar www.laradioDeLaHistoria.com y también las redes sociales con el hashtag HistoMisterio. Realmente les recomiendo que no se pierdan ninguna de estas emisiones sobre temas realmente de misterio, de historia y de una variedad de información muy valiosa. Entrando ya en el tema del podcast para el día de hoy, hay que decir que cuando hablamos del hebreo bíblico, no estamos hablando, digamos, de un texto invariable, sin variación. Al contrario, el hebreo es uno, lo que, como todo idioma, a través del tiempo ha sufrido la variación o, digamos, los cambios que todo lenguaje pues experimenta con el devenir de los tiempos. En el caso del hebreo bíblico también encontramos diferentes variaciones en cuanto a la escritura, incluso en cuanto al significado de las palabras y de cómo interpretaban en la antigüedad los diferentes sabios y maestros del pueblo de Israel, la época de los profetas, en la época de los maestros rabínicos, la literatura rabínica, las diferentes interpretaciones y explicaciones de diferentes palabras en el texto que con el tiempo fueron variando a la hora de interpretar tales palabras, al igual que hasta la fecha moderna, pues con el hebreo moderno también han sufrido variaciones en cuanto a significados diferentes palabras del hebreo. Hay diferentes investigadores, como por ejemplo el profesor Avi Hurwitz. Ya les decía que él incluso distingue tres tipos de hebreos bíblicos. Estamos hablando de un hebreo bíblico y él los divide en tres etapas. Vamos a explicar cada uno de estos, digamos, sistemas de escritura hebraica de la antigüedad. Y hay que tener presente, y esto ha de conocerse, es más que conocido en la academia, pero en el mundo seglar a veces se desconoce de que el texto bíblico se puso por escrito cuando el pueblo de Israel fue llevado al exilio en Babilonia. Hay que recordar que en un momento el imperio de Nabucodonosor pues conquista las tribus del norte de Israel, y más tarde pues conquista el reino del sur, el reino de Judea o el reino de Judá, destruye el templo y se lleva a la élite del pueblo judío cautiva a Babilonia. Pues allí digamos que las familias nobles, príncipes, etcétera. Y por este periodo es cuando los maestros del pueblo deciden poner por escrito el texto que conocemos como la Biblia hebrea, la Biblia, o lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento. El pueblo judío lo llama Tanaj, porque para el pueblo judío pues no es para nada antiguo. Pero es para que tengamos esto presente. No es cierto de que antes de que se pusiese por escrito el texto bíblico en su totalidad como lo conocemos, que de hecho ya para el año
510, 515 aproximadamente, ya estaba cerrado el canon bíblico, con la excepción de el libro de Esther y posteriormente el Cantar de los Cantares, que fue reintroducido por el maestro Rabbi Akiva. Pero encontramos que esta es la fecha precisamente en que la nación se encuentra pues todavía en mayoritariamente la comunidad de Babilonia, de Babel, que de hecho fue la comunidad más antigua, digamos, o una de las más antiguas del pueblo de Israel hasta fechas recientes, cuando se forma el Estado moderno de Israel y los judíos pues en su mayoría tuvieron que salirse de Irak. De hecho fueron echados de Irak. En este sentido, pues antes de que se pusiese por escrito el texto de la Biblia por los maestros de judíos en Babilonia, habían ciertos escritos ya, no todos, pero no todo el Tanaj, no todo la Torá, o sea, los primeros 5 libros de Moisés, no todos ellos estaban ya escritos. Algún que otro fragmento y textos, digamos como el libro de Deuteronomio, algunos fragmentos del libro de Levítico, habían ciertos escritos, pero no estaban todos los textos completados. Y ni hablar, por supuesto, de los libros de los profetas, ni de los libros de los agiógrafos, que comprenden todos los demás escritos de la Biblia hebrea. Todos estos textos, los maestros de Israel se sentaron, los escribas, los sabios, los eruditos, y decidieron poner por escrito el texto. O sea que en aquella época también hay que apuntar que toda esta compilación de lo que llamamos la Biblia, el Antiguo Testamento, las Escrituras hebreas, mayormente todo se aprendía de forma oral. Así era como el mundo antiguo funcionaba en la educación. Todo se aprendía, se memorizaba, y las enseñanzas pasaban de maestro a discípulo. Cuando surgió la necesidad en diferentes épocas de que se pusiese por escrito, como por ejemplo el exilio y la desaparición de las 10 tribus del norte, y luego el exilio del pueblo de Judá del sur y la destrucción del templo, forzó a los maestros del pueblo a que pusiesen por escrito luego los demás libros proféticos y otras obras de las escrituras hebreas. No es que no se conocieran, se conocían, pero de manera oral. Pero para esta fecha es cuando se ponen por escrito con un texto físico como tal. Y lo mismo vamos a acontecer muchísimo más tarde, cuando se compila el Talmud, que abarca probablemente desde el menos 200 o el 100 antes de nuestra era hasta probablemente siglo IV, siglo V. Hay diferentes debates, todo un periodo que abarca el que se cierra completamente el Talmud. Aquí hay diferentes fechas, pero para que tengan una idea, que todo era oral hasta que surge la necesidad de que se ponga por escrito todos estos libros que se convirtieron en los textos sagrados del pueblo de Israel, y también con el tiempo también textos sagrados para el cristianismo. Como les decía, en cuanto al hebreo bíblico, pues sufrió cambios con el tiempo, y esto es muy fácil de identificar para los investigadores, los historiadores, los arqueólogos, los expertos en estos textos. Cuando se comparan los manuscritos, obviamente se ve la diferencia en los sistemas de escritura que evolucionaron con el paso del tiempo, y esto, ya les decía, se evidencia antes del exilio en Babilonia, durante el exilio y después del exilio. Se puede ver los cambios que sufrió el hebreo bíblico. Vemos también una variación de la escritura, que luego pasa a ser en un estilo cuadrado también, que de hecho se llama hebreo ashurí. Ashurí viene de Ashur, en este caso haciendo referencia a Siria, o arameo, en otras palabras, porque el lenguaje de Babilonia era el arameo, y este es el lenguaje que la nación de Israel pues también se comunicaba en arameo durante la época del exilio, y es cuando el hebreo pues se escribía y se hablaba, pero poco a poco va a ir evolucionando y va a convertirse en un lenguaje sagrado. ¿Qué significa esto? Que solamente va a empezar a utilizarse en los servicios en la sinagoga, porque las sinagogas van a aparecer también en el exilio, y vamos a tener que así es como poco a poco pues muchos judíos luego con la diáspora van a hablar los idiomas locales, y el hebreo se va a preservar en la liturgia en las sinagogas mayormente, a diferencia por supuesto de los grandes eruditos y académicos, que entre ellos pues sí hay un dominio perfecto del lenguaje. Pero estamos hablando aquí de la élite. Las masas pues mayormente con el tiempo comenzaron a hablar el lenguaje local de donde se sentaban. En este caso en Babilonia pues se hablaba
el arameo. Ahora, ya estaba explicándoles que cuando el rey Nabucodonosor de Babilonia pues deporta a los captivos o los cautivos de Judá hasta Babilonia, digamos que los asienta o los establece en diferentes ciudades y aldeas, especialmente en una zona que se conoce como Al-Yahudu, que es, o sea, el barrio judío, cerca del río Quebar en Babilonia. Y ya les decía que el idioma allí oficial era el arameo, y vamos a tener que los judíos pues se comunicaban en arameo y con sus vecinos, y continuaban entre ellos al principio hablando y escribiendo en hebreo. Y vamos a tener que de esta manera se contribuyó a que se preservase el idioma hebreo. Esto es realmente muy sorprendente, que la nación pues se aferró a su idioma, y esto es claramente demostrable porque tenemos evidencia de este periodo, escritos y textos de este periodo cuando la nación estaba en este exilio en Babilonia, y tenemos ejemplos. Por ejemplo, les puedo citar el caso de una nota de un pagaré, sea al parecer en este barrio judío, Al-Yahudu, pues encontramos una inscripción en hebreo, paleohebreo, en hebreo antiguo, y aparece el nombre Shelemiyah. Este nombre Shelemiyah, al final del nombre, contiene pues la terminación ya, que ya es realmente un acrónimo para el nombre del Dios de Israel. Es lo que en español le dicen Ja, o alaben a Ja, como dicen a veces los salmos. En hebreo la pronunciación es Ya. Y esto pues nos deja ver claramente de que aquel o este judío que estaba haciendo esta transacción monetaria, pues deja ver en su nombre que es adorador de esta deidad, que es el Dios de Israel, tal y como se deja ver pues en la inscripción que tenemos en paleohebreo. Y esto es interesante porque otra vez el idioma era el arameo local, pero la nación siguió hablando y escribiendo hebreo en un comienzo. Tenemos también que luego de que pues la nación regresa en un momento, mientras se mantuvo en el exilio y luego que regresa, la pregunta que nos hacemos es: mientras la nación se encontraba en este estado, ¿cómo se escribe entonces la Biblia? Bueno, aquí hay que explicar que algunos de los libros bíblicos antiguos fueron escritos en arameo. Esto sí es cierto, que tenemos textos en la Biblia que sí fueron escritos en arameo, y deja ver claramente la influencia del exilio y la influencia de una gran nación, gran potencia de aquella época como era Babilonia. Pero la mayoría de los libros de las escrituras hebreas, del Tanaj, del Antiguo Testamento, pues están escritos en hebreo. Y esto es algo distintivo y característico de estos primeros textos. De hecho, el profesor Jan Justen elabora y explica y nos dice que estos textos antiguos, estos libros antiguos de la Biblia, como por ejemplo los libros de Crónicas, Esdras, Nehemías, el libro de Esther, están escritos en un hebreo arcaico que ha sido reusado en una manera que indica que el texto ha sido realzado desde un texto anterior y revivificado en las bases de su nueva exégesis. Quiere decir esto que la comunidad judía que se asienta ahora en Babilonia continúa escribiendo en hebreo, pero ahora lo transforma. Hay una evolución en el idioma hebreo, que técnicamente el estilo, las características dejan ver que lógicamente estamos viendo que es un mismo idioma, pero que ha habido una evolución, un realce de la exégesis del texto, incluso de la forma en que, ya les decía, en que se escribe. Se comenzaron a escribir las letras ahora del alfabeto hebreo y de los textos, donde observamos una escritura con sistema cuadrado, de hecho. Y nos encontramos también que los autores del texto bíblico por esta fecha estudiaron, por supuesto, los textos hebreos más antiguos e intencionalmente incorporaron este estilo, por supuesto, en su escritura, en la escritura de los nuevos textos, en la compilación del texto de la Biblia. Y nos encontramos que, ya les decía, en este proceso pues hubo variación en el lenguaje o en algunas palabras, en el significado de varias palabras. Por ejemplo, en los textos bíblicos más antiguos, la palabra Torah es lo que lo traducen, digamos, mal traducido en castellano como la ley.
porque realmente la palabra Torah viene de la raíz Oraá, que significa instrucciones, enseñanzas, y mal traducida en castellano como ley, que simplemente pues reduce drásticamente el significado de la palabra realmente en hebreo. Y antiguamente pues es una palabra que significaba, ya le decía, escrito, dirección. Y en los textos bíblicos posteriores nos damos cuenta que los escritores le atribuyeron el significado de que Torah vino a ser referencia exclusivamente del texto donde pues Dios dio estas instrucciones o estas leyes para que se entiendan a la nación de Israel, y sea un sentido más amplio, y haciendo referencia exclusivamente a estos textos o códigos legales de la nación judía. Por tanto, nos encontramos que los autores del texto bíblico de forma conciencia escogieron continuar escribiendo en esta forma de hebreo que los diferenciaba. En este caso fue diferenciando al hebreo como un lenguaje sagrado. En el paso del tiempo, los exiliados en Babilonia pues nos deja ver de que sobreviven o preservan en este caso el idioma hebreo, a diferencia de otras comunidades judías que no fueron a Babilonia, porque hay que decir que no todo el pueblo judío fue llevado al exilio a Babilonia. De hecho, quedaron gente en la tierra, como nos deja ver el texto del profeta Jeremías. El libro de Jeremías nos deja ver de que quedaron pues quizás las gentes más de las clases más bajas, los más pobres, quedaron en la tierra, y entre los que estaban allí estaba el profeta Jeremías, también entre la gente de la tierra. Y supuestamente pues el texto nos dice que Jeremías recibe una revelación de Dios que le dice a la gente que se quede allí en Judá y que no tengan intenciones de marcharse, porque la gente quería irse a Egipto, porque imagínense, tenían miedo, todo estaba destruido, se iban a morir de hambre, no había agricultura, no había nada, temían que los babilonios viniesen otra vez y los acabase de destruir, y la gente quería irse de la tierra. Jeremías les dice de parte de Dios que Dios les ha dicho que no se marchen, que se queden, que Él les va a bendecir, les va a proteger. La gente, con todo y eso, pues se marcha. Y hay una comunidad judía que se establece en Egipto. Esta comunidad, este grupo de judíos, pues se establecen, huyen hacia el oeste en este caso. Y de hecho una comunidad significativa que se asentó en la zona llamada Elefantina, una isla en el río Nilo, en el Alto Egipto. Esto aconteció en el siglo IV, siglo V antes de nuestra era. Y de hecho ya les decía que el texto del libro del profeta Jeremías, capítulo 43, nos dice claramente en cuanto a este grupo de judíos que se asentó en esta zona, y muy claramente afirma, y voy a citar brevemente del texto cuando dice, sin hacer caso de la orden del Señor, todos ellos se fueron a Egipto y llegaron a la ciudad de Tafnés. En Tafnés Jeremías recibe otra visión, y el capítulo 44 al principio dice: mensaje que Jeremías recibió para todos los judíos que vivían en Egipto, en las ciudades de Migdol, Tafnés, Memphis y la región del sur. Quiere decir que no todos los judíos, ya les decía, se fueron a Babilonia. Otros, los que quedaron, se huyeron a Egipto. Y es muy probable que quedasen algún que otro judío, alguna escaramuza de algún que otro judío ahí regado por la tierra, probablemente. Aunque de manera considerable las mayores colonias estaban, ya les decía, en el este en Babilonia, y en el oeste principalmente en Egipto y otras zonas. Nos encontramos que hay una diferencia. Ya les decía que en Babilonia se preservó el hebreo, pero la comunidad judía de Egipto con el tiempo fue perdiendo el hebreo, y la gente, los judíos, comenzaron a hablar más el griego, que era el idioma que se hablaba allí. En Babilonia los judíos hablaban el arameo y el hebreo, pero en Egipto los judíos, las nuevas comunidades, pues con el paso del tiempo comenzaron a perder el hebreo y comenzaron a hablar y utilizar, por supuesto, más su idioma nativo, que ahora era el griego. Y por ello es que por primera vez se hace una traducción de las escrituras hebreas al griego, que es la que conocemos como la Septuaginta. Y esto es algo significativo, o sea que técnicamente esta comunidad de Egipto perdió el hebreo, mientras que gracias a la comunidad de Babilonia es que el idioma hebreo se preserva, y luego que la comunidad o que el pueblo judío regresa de Babilonia y regresa a la tierra de Israel y vuelve con Esdras, Nehemías, levantan las murallas de la ciudad de Jerusalén, levantan el templo otra vez. Pues gracias a todo esto que encontramos que
pues el hebreo se preserva y es algo muy importante. Pero ya el pueblo regresa hablando arameo y también el hebreo preservado ahora como un lenguaje sagrado, aunque todavía se habla aquí y allá. Pero mayormente la nación habla el arameo, y esto lo encontramos hasta la fecha del segundo templo, la época por ejemplo de Jesús también, donde el pueblo habla el idioma de la nación como tal en su mayoría es el arameo, aunque también hablan hebreo y probablemente algunos también hablan griego y otros lenguajes. Es muy interesante cuando ponemos en contexto todos esto, cómo se escribe el texto, cuáles textos están escritos en arameo, algunos en hebreo, y cómo fue la evolución de este hebreo bíblico. Les decía que el profesor Avi Hurwitz explica de esta evolución de estos tres hebreos bíblicos, y él dice o los cataloga de esta manera. Primeramente, el hebreo bíblico arcaico, el hebreo clásico y el hebreo postclásico o posterior, en este caso del hebreo. Vamos a explicar cada uno de estos. Primeramente tenemos, cuando hablamos de hebreo bíblico, el hebreo arcaico es el que nos encontramos en el texto bíblico, principalmente en las partes poéticas del Pentateuco, o sea, de los primeros 5 libros. Por ejemplo, en la canción que aparece en el libro de Éxodo capítulo 15, la famosa canción del mar que canta la nación, está escrito en este lenguaje arcaico del hebreo. Y la canción de Débora que aparece en el libro de los Jueces capítulo 5 está escrito también en este estilo de hebreo arcaico. Y también el libro de los Salmos está escrito en este estilo de hebreo. Luego tenemos una evolución del lenguaje hebreo, que es lo que llamamos el idioma o el hebreo clásico. Y esto, pues, este periodo, los textos que nos encontramos es también los textos del Pentateuco, los primeros 5 libros llamamos de Moisés, o de la ley, como le llaman también, la Torá. Otras partes de este texto la encontramos escrito en el hebreo clásico. Y nos encontramos también que en algunos escritos, digamos, primarios de los profetas como Isaías y Jeremías, también estas profecías están escritas en este hebreo clásico, que ya va diferenciándose del hebreo arcaico. Y nos encontramos también, por ejemplo, fragmentos del libro de Oseas, Amós, Miqueas, que también están escritos en este periodo clásico. Ahora, hay una tercera división, que es el postclásico o posterior a esta época, y hebreo tardío, que lo encontramos primeramente en las composiciones de la tercera parte del texto de las escrituras hebreas, como son los escritos como de los libros, por ejemplo, de Esther, el libro de Daniel, el libro de Esdras, el libro de Nehemías, el libro de Crónicas, etcétera, que nos damos cuenta que son textos que se escriben ya durante el exilio y luego del exilio de la nación judía en Babilonia. Y estas son distinciones que enfatizan los académicos, aunque hay debates en cuanto a las fechas que se le asignan a cada uno de estos hebreos bíblicos o digamos, sí, hebreos bíblicos antiguos. Vemos una evolución de arcaico, clásico y posclásico que se va a extender, y lo notamos, hasta la época del primero y el periodo del segundo templo respectivamente. Es este lenguaje que vamos notando. Un ejemplo de esto lo encontramos también en los manuscritos del Mar Muerto, el famoso manuscrito o rollo del templo que se descubrió en el año 1956 en la cueva número 11. Es un manuscrito que está escrito en un idioma hebreo que se le de forma cuadrada, que se le llama el hebreo de Herodes. Quizás haciendo referencia al periodo, ¿no?, en que se escribe, quizás la época en que pues gobernaba este rey de Judea. Esta es la época del periodo tardío del segundo templo. Y este manuscrito, que tiene 27 pies de largo, está escrito en piel de animal, que es como se escribía en aquella época, y es muy muy finito, probablemente el más fino de todos los textos de los manuscritos del Mar Muerto. Y este es un manuscrito que nos explica y tiene instrucciones que nos hablan acerca de la construcción y el funcionamiento de un templo que nunca se construyó, pero que nos habla acerca de las regulaciones en cuanto a los sacrificios, prácticas del templo, etcétera, etcétera, para que tengamos una idea de estos sistemas de escrituras del hebreo y de su evolución del idioma, ¿no?, de cómo fue cambiando con el paso del tiempo y de cómo pues esto
propició o digamos que estuvo encauzado en todo el periodo que toma también y la composición y escritura del texto de las escrituras hebreas del Tanaj, como le llama la nación judía, o el Antiguo Testamento, como le llaman los cristianos. Entonces, amigos, hasta aquí con el podcast del día de hoy. Ha llegado la hora de despedirse. Como siempre, les quiero agradecer a todos por la atención. Gracias por haberme escuchado. Si les ha gustado, no dejen de suscribirse a mi canal para estar al tanto de las demás y próximas novedades y próximos capítulos, donde vamos a seguir conversando sobre temas de arqueología, temas de historia y todos estos temas bíblicos con las grandes religiones, y en este caso conectado con la nación judía. Como siempre les digo que pueden seguirme en las redes sociales, en mis canales de YouTube, Joel Ben Habib, y también Joel Ben Habib en inglés, y en la página de Facebook con mi nombre también. Como siempre, no deje de revisar el contenido adicional de mi canal para que siga aprendiendo sobre todos estos temas. Agradecidos otra vez por la atención y pues ya me despido hasta un próximo encuentro. Saludos para todos.